Hola a todos, el tema de la clase que vamos a tratar hoy es aspectos microbiológicos de las patologías gingivoperiodontal. En el inicio de la clase vamos a hacer una pequeña introducción acerca de algunos conceptos que hacen a los aspectos microbiológicos de las patologías gingivoperiodontal que ustedes están empezando a estudiar. Y posteriormente vamos a adentrarnos en lo que hace a la microbiología de las gingivitis asociadas a biofilm. Por último, vamos a mencionar algunos aspectos que agravan el curso de estas gingivitis asociadas a biofilm de placa bacteriana. Vamos a mencionar algunas gingivitis asociadas puntualmente a determinados agentes patógenos y hablar algunos conceptos microbiológicos acerca de cálculo dental. Podemos definir a las enfermedades periodontales como enfermedades inflamatorias crónicas multifactoriales asociadas a disbiosis polimicrobiana. Por lo tanto, son patologías que se inician por un estímulo bacteriano. Y esto es un concepto importante a tener en cuenta. Definimos disbiosis como un cambio en el número y composición del microbioma. Hay un quiebre en el equilibrio, en el estado de simbiosis eubiosis conocido, y las comunidades bacterianas van a asumir un rol importante y necesario para la instalación de la enfermedad. A lo largo de la clase vamos a ahondar en este concepto. Cuando hablamos de patologías gingivoperidontales nos referimos principalmente a dos entidades diferentes que son la gingivitis y la periodontitis. En ambos casos ocurre un desequilibrio y una disbiosis bacteriana que provoca alteraciones en el hospedador. Cuando hablamos de gingivitis, estamos en un estadio en el cual hay por un lado un aumento en la biomasa bacteriana, hay una disbiosis leve o moderada y el estadio inflamatorio que presenta el hospedador suele ser reversible. Ahora vamos a ver qué quiere decir. Mientras que cuando nos referimos a periodontitis, aquí hay un mayor aumento en el desequilibrio, hay una profundización de esta disbiosis, hay otros patógenos que comienzan a adquirir un rol preponderante dentro de estas comunidades y además se acompaña con una respuesta inflamatoria de tipo desregulada o más descontrolada por parte del hospedador. Siempre recordando un clásico axioma que tiene que ver con la gingivitis y la periodontitis. En general decimos que toda periodontitis se antecede de una gingivitis, pero que no toda gingivitis va a evolucionar necesariamente a periodontitis. Y acá está por ahí una de las grandes diferencias que hay con respecto a estas dos entidades patológicas. Desde el punto de vista microbiológico vamos a encontrar diferencias y las iremos desarrollando a lo largo de las clases esta y la que sigue. Recordemos, para poder empezar a hablar de enfermedad, recordemos un poco los conceptos que conocemos de salud y recordemos dónde va a estar el foco de este tipo de patologías. Los cambios van a ocurrir en el ecosistema oral primario, que es el surco gingival, con todas las características anatómicas, constitutivas y microbiológicas que ustedes ya conocen. Por tal motivo les pido repasen
estos componentes, repasen estos contenidos para poder lograr una mayor comprensión de la microbiología asociada a la gingivitis y en las próximas clases a la periodontitis. Conocer la composición, los determinantes ecológicos y las condiciones de este ecosistema va a permitirnos integrar y comprender mejor de qué manera los microorganismos o las comunidades microbianas aquí presentes van a empezar a interactuar con el medio y con el hospedador. Además de los componentes anatómicos que ya observamos en el esquema anterior y que ustedes ya conocen, tengan presente que en el surco gingival se encuentra colonizado por distintas bacterias que en salud predominan las bacterias gram-positivas, cocos y bacilos filamentosos como los géneros Streptococcus, especies Mitis y Sanguinis, o bien género Actinomyces con distintas especies, por ejemplo Viscosus y Neslundi, pero que también encontramos bacterias anaerobias estrictas, gram negativas, como por ejemplo Veillonellas, distintos bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Treponema, pero en bajo número. En salud hablamos de un estado de eubiosis o de simbiosis donde hay un equilibrio entre las bacterias que colonizan y los mecanismos defensivos del hospedador. Entonces, cuando hablamos de un estado de salud gingioperiontal, tienen que pensarlo como un estado de equilibrio o de simbiosis, porque sabemos que inclusive la presencia de microorganismos va a tener efectos benéficos sobre los tejidos del hospedador. Además, recuerden que la presencia de microorganismos en cavidad bucal es un factor que mantiene un estado de cierta alerta inmunitaria donde hay un patrullaje continuo por parte de células de la inmunidad. Por último, para finalizar con esta parte introductoria, queríamos definir algunos conceptos que hacen a la microbiología periodontal, que se encuentran bastante en boga actualmente. Son conceptos relativamente nuevos, producto de algunos cambios en los paradigmas microbiológicos de la cavidad bucal o de la periodontitis, y queríamos dejarlos definidos para que a ustedes les sea más fácil la comprensión si lo van a encontrar en alguna bibliografía o bien lo van a escuchar en alguna otra clase. Dentro del microbioma periodontal hay distintos roles que van asumiendo los distintos microorganismos que la componen. Se llaman simbiontes aquellos microorganismos que encontramos en mayor número en los estados de simbiosis y que contribuyen a mantener el estado de equilibrio en la cavidad bucal. Los patobiontes son bacterias que pueden estar presentes en simbiosis, pero que tienen la potencialidad de asumir un rol patógeno cuando se quiebra el equilibrio entre el hospedador y el microbioma. Y llamamos patógenos claves o keystone pathogens a aquellas especies que tienen la capacidad de influenciar las comunidades bacterianas, ya sea por causar un efecto en el hospedador o bien por modular interacciones entre las bacterias. El clásico patógeno clave dentro de lo que es el microbioma periodontal es Porphyromonas gingivalis,
al cual se le atribuye un rol como una bacteria que es capaz de hacer una disrupción en el sistema defensivo del hospedador, y a partir de ahí se plantea que esto podría permitir el crecimiento o desarrollo de otras comunidades bacterianas que van a causar patología. Esta capacidad de Porphyromonas gingivalis la puede tener aún presente en bajo número, y además se le atribuye la capacidad de afectar a la proteína C3 del sistema complemento, y a partir de ahí causar este quiebre en la homeostasia o en los mecanismos defensivos del hospedador. Se denominan patógenos accesorios aquellos microorganismos que no son considerados clásicamente patógenos por tal vez no poseer un gran número o determinados factores de virulencia, pero sí que tienen un potencial de elevar la patogenicidad de la comunidad. Un ejemplo es Streptococcus gordoni, que algunos estudios han demostrado que cuando se asocia a patobiontes o a patógenos periodontales clásicos como Porphyromonas gingivalis o Helicobacter actinomycetes concomitans, asociados a Streptococcus gordoni, tienen un mayor potencial patógeno. Ahora sí vamos a hablar puntualmente de la microbiología del biofilm asociado a gingivitis. Tengan presente que la gingivitis asociada a biofilm de placa es una patología que se considera reversible y que en la que se observa una respuesta por parte del hospedador a cambios ecológicos que ocurren a nivel del surco gingival. Desde hace ya muchos años se conoce la etiología y el carácter reversible de esta enfermedad. Uno de los primeros trabajos que comprobaron esto son los estudios de Loe del año 1965, en el cual en una publicación ellos lo que hicieron fue solicitar a voluntarios que se encontraban en salud que interrumpieran las maniobras de higiene dental, y fueron haciendo observaciones clínicas y microbiológicas para ir registrando los cambios que se observaban. Por un lado, estos fueron cuantificados con índice de placa e índice gingival. En este estudio observaron que todos los participantes entre los 15 y 21 días de interrumpidas las maniobras de higiene dental desarrollaban gingivitis. No importaba cuál fuera su estado sistémico ni sus características, todos los individuos cuando interrumpían las maniobras de higiene bucal desarrollaban gingivitis. Y por otra parte, una vez establecida la gingivitis, los voluntarios retomaban las maniobras de higiene bucal. Y al realizar esta maniobra, todos los participantes revirtieron el cuadro dentro de los 10 o 14 días de restablecer las medidas de higiene, recuperando el estado de salud en forma completa. Estos gráficos muestran cómo hay una modificación en los índices gingival y de placa
los individuos participantes del experimento, que tienen un pico entre los 14 y 21 días, momento en el cual todos expresan una situación de gingivitis, y cómo los mismos valores en los índices descienden cuando los pacientes retoman las maniobras de higiene bucal. Por otra parte, además, en el mismo estudio, además de hacer las observaciones clínicas, se hicieron observaciones microscópicas del biofilm que se formaba en los pacientes. Y fue observándose, estos fueron los primeros trabajos que marcaron en cierta medida que había una determinada sucesión microbiana que se repetía en todos los individuos, partiendo de una situación inicial donde prevalecían cocos y algunos bacilos gram positivos, y posteriormente iban aumentando los bacilos filamentosos a partir del tercer cuarto día de interrupción de las medidas, y finalmente entre los 15 y los 21 días comenzaban a aumentar dentro de este biofilm lo que se veían como vibrios o espiroquetas, ¿sí? Espirilos o vibrios. Y la presencia de estos últimos tipos de microorganismos se correlacionaba con la manifestación clínica de gingivitis. A la vez, cuando estos individuos voluntarios retomaban las maniobras de higiene, iban desapareciendo también en el mismo orden o en el orden inverso en que se fueron presentando. Este trabajo marcó un hito en la investigación periodontal y también plantea otras interrogantes y otras situaciones. Por un lado, que plantea la gingivitis como una enfermedad donde hay un estadio inflamatorio reversible, ¿sí? Que es dependiente de las bacterias presentes en cavidad bucal. Se vio, por un lado, que hay modificaciones en la calidad de los microorganismos presentes. Por otro, se vio que hay un aumento en los microorganismos presentes. Y además, hay que considerar que la manifestación clínica de gingivitis es antecedida por un montón de cambios a nivel microscópico que ustedes seguramente ya recordarán que vieron tanto en las clases de anatomía patológica como de periodoncia, ¿sí? Entonces, la aparición de la gingivitis es, si se quiere, la manifestación final de cambios que van ocurriendo paulatinamente tanto en el biofilm presente como en los mecanismos de la respuesta inmune del hospedador. Posteriormente, otros estudios que utilizaron microscopía electrónica, como los trabajos de Linsgarden, dieron un mayor conocimiento o una mayor descripción de cómo se organizaban los microorganismos presentes en este ecosistema gingival, observándose las distintas morfologías y agrupaciones y relaciones que se establecían entre microorganismos, tanto en salud como en gingivitis, como en enfermedad periodontal. Recuerden, cuando hablamos de ecología y que mencionamos la coagregación como un factor dentro de los estadios de formación del biofilm, donde se establecen relaciones entre distintos tipos de microorganismos y se pueden observar algunas formaciones o imágenes clásicas
como los choclos que podíamos encontrar en el biofilm supragingival, o bien los cepillos que eran característicos, eran imágenes características en el biofilm subgingival. En nuestra cátedra, en la década del 80, también se realizaron estudios de microscopía electrónica de barrido, en donde se fue observando el proceso de formación de la placa bacteriana, donde vamos a ir observando cómo inicialmente sobre la película adquirida se empiezan a adherir en primera instancia cocos, estreptococos y algunos pocos filamentos, como esto a medida que avanza el tiempo empieza a complejizarse, empieza a cambiar y aumentar el número de filamentos, como por esta matriz extracelular de los estreptococos se van estableciendo relaciones y se va conformando el biofilm hasta llegar a un biofilm maduro con las características que ya conocemos. En esta fotografía se observa cómo avanza la colonización a las 6 horas. En la siguiente se observa la formación de un biofilm con mayor número de filamentos y cocos a las 12 horas. Y en esta imagen de 24 horas ya podemos observar una situación un poco más compleja donde hay filamentos vinculados con cocos en esta matriz que conforma el biofilm. Y por último, en esta sesión de fotos que fuimos mostrando, encontramos unas imágenes un poco más modernas de ejemplos de coagregación bacteriana. La imagen de la izquierda corresponde a imágenes de cepillos presentes y característicos del biofilm subgingival, mientras que la de la derecha corresponde a imágenes de en choclo o mazorca de maíz compuestas por un filamento central y cocos rodeando a ese microorganismo. Retomando algunos conceptos y repasando, recuerden que el desarrollo de la gingivitis va a ocurrir en concomitancia con un aumento en la biomasa bacteriana y un gran cambio en la composición de las comunidades subgingivales. Recuerden que hay una disbiosis en el que se observa un descenso de las bacterias gram positivas, un aumento en la proporción de las gram negativas, como por ejemplo Prevotella, entre otros géneros, y cambios a nivel histopatológico y clínicos a nivel del epitelio del surco. En este gráfico se observa claramente cómo aumenta la biomasa microbiana en un microbioma asociado a gingivitis. El aumento se establece aproximadamente en 3 logaritmos. Y por otra parte, se observa cómo hay algunas especies cuya proporción aumenta de manera significativa en los cuadros de gingivitis.
ejemplos de esto son el primer gráfico que observamos dentro de los gráficos del cuadro B, que corresponde a Prevotella. La Prevotella aumenta proporcionalmente de manera significativa en cuadros de gingivitis en comparación con estado de salud. Lo mismo sucede con algunas subespecies de Fusobacterium nucleatum, y también aumentan en proporción en estados de gingivitis con respecto a situaciones de salud el género Selenomonas. Si bien la proporción en la que se lo aísla es baja, ¿sí? Pero hay diferencia significativa en el microbioma de salud con respecto al de gingivitis, principalmente en estos tres géneros bacterianos. Como les mencioné anteriormente, observamos también un cambio en la composición. Si observamos estos gráficos, podremos observar cómo las proporciones, recuerden que la masa aumenta, pero también cambian las proporciones bacterianas, donde casi se equipara la proporción de bacterias gram positivas con respecto a las gram negativas, y donde prácticamente también se equiparan en un 50% y 50% las bacterias anaerobias facultativas con respecto a las anaerobias estrictas. Entonces, aquí observamos, por un lado, recapitulando, un aumento en la biomasa que está acompañado de una modificación en la composición de este biofilm o en las proporciones de este biofilm, aumentando las bacterias gram negativas y anaerobias estrictas, como por ejemplo Prevotella intermedia, puntualmente Fusobacterium nucleatum, y pudiendo observarse además en estadios donde hay una disbiosis más acentuada, inclusive treponemas y Porphyromonas gingivalis que empiezan a aumentar en número. Como les mencioné hace un rato, esto ya queda explicitado en los trabajos de Loe, pero es bueno retomarlo, que los cambios histológicos anteceden a las manifestaciones clínicas. Y en este biofilm asociado a gingivitis, es bueno en este momento repasar y recordar los distintos factores de virulencia que vamos a encontrar en los distintos microorganismos aquí presentes y relacionarlos con la manera en que pueden modular o estimular la respuesta inmune del hospedador. Entonces, por un lado, tenemos un biofilm que empieza a organizarse, que empieza a aumentar en número, que empieza a modificarse, a sufrir cambios en la composición, muchos de estos influenciados también por los cambios ecológicos que empiezan a ocurrir de manera silenciosa y microscópica dentro del surco, y que van a traer aparejados cambios, por ejemplo, en la composición y en los niveles de fluido crevicular, y que esto va a generar un cambio en el aporte nutricional, por ejemplo, va a generar un cambio en el aporte de nutrientes, en las interacciones bacterianas, en las condiciones ambientales. Pero bueno, volviendo un poco a lo que hace a los factores de virulencia propiamente dichos, recuerden que como primera etapa para la colonización, las bacterias poseen distintos tipos de adhesinas, tanto fimbriales como no fimbriales, que le van a permitir
adherirse a las superficies duras y blandas, y además les va a permitir agregarse y coagregarse. Dentro de estas adhesinas, recuerden que está la sustancia laxa, también puede haber fibras de distintos tipos que ayudan a la colonización. Por otra parte, hay distintos microorganismos que van a liberar metabolitos tóxicos, como por ejemplo actinomices y fusobactinomices, que van a generar ácidos butírico y propiónico, o Fusobacterium, que produce indol, al igual que otros microorganismos presentes en este tipo de biofilm, como por ejemplo Porphyromonas gingivalis y otros productos como aminas y productos sulfurosos que son dañinos para los tejidos. Y además, distintas bacterias van a liberar distintas exoenzimas que van a destruir tejidos, como hialuronidasas e inmunoglobulininasas. Por otra parte, recuerden que las bacterias, algunas pueden poseer toxinas bacterianas que le generan ciertos beneficios competitivos con respecto a otros. Con respecto a la activación del sistema inmune, acá abro otro paréntesis y les voy a pedir que repasen los contenidos de inmunidad innata y adaptativa vistos en microbiología general e inmunología para poder comprender mejor la dinámica y cómo interactúan los microorganismos con la respuesta inmune del hospedador. Recuerden que, por un lado, dentro de los componentes de la célula bacteriana vamos a encontrar distintos tipos de PAMPs, que acá en el gráfico figuran los lipopolisacáridos, pero recuerden que no son los únicos PAMPs presentes en las bacterias, que tanto las gram positivas como las gram negativas poseen distintos tipos de PAMPs, como los ácidos teicoicos, la sustancia laxa, las proteínas flagelina o las proteínas de la cápsula. Son todos componentes que pueden ser reconocidos de manera inespecífica por la respuesta inmune innata, y que la activación de estos receptores va a desencadenar una respuesta de tipo inflamatoria con liberación de quimiosinas que van a atraer distintos grupos celulares y que van a producir cambios tanto locales como en cambios en las composiciones celulares que vamos a encontrar aquí, y en la disponibilidad de nutrientes. También recuerden que los lipopolisacáridos activan el sistema complemento por la vía alterna. Y por último, mencionamos como un factor de virulencia comunitario, si se quiere, esta capacidad de organizarse en biofilm, que le brinda cierta impermeabilidad y cierta capacidad para evadir la respuesta inmune. Es importante que recuerden, dentro del surco y dentro de las poblaciones celulares que encontramos en los epitelios, que por ejemplo vamos a encontrar queratinocitos y células de Langerhans, que van a actuar como primeros, si se quiere, primeras células que detectan estos PAMPs y que van a activar una respuesta de tipo defensiva, así como también distintos neutrófilos o que se encuentren dentro del surco gingival.
En esta diapositiva lo que vamos a intentar es hacer un resumen y una integración de cómo comienza a formarse el biofilm, cómo la maduración y la acumulación de este biofilm empieza a determinar cambios anatómicos e histológicos dentro del surco y cómo esos cambios a su vez van a tener repercusión dentro de la maduración y la modulación de este biofilm. Como todos sabemos, los primeros colonizadores son los primeros en adherirse a la superficie dentaria, son los Streptococcus mitis, sanguinis y en menor número los actinomyces, que tienen capacidad de adherirse a la película adquirida, que a partir de ahí, al ser la pieza dentaria una superficie no descamativa, si no hay una remoción mecánica efectiva, van a empezar a organizarse y agregarse y coagregarse. Este aumento en número de bacterias, que inicialmente es gram positivas y anaerobias facultativas, va a generar un aumento en los niveles de PAMPs presentes en el surco o en la proximidad al surco, y esto va a ser detectado tanto por las células de la inmunidad que están patrullando el surco, como bien las células presentes en los epitelios, como les mencioné hace un rato, los queratinocitos y las células de Langerhans, que van a activar un tipo de respuesta defensiva e inflamatoria, produciendo una respuesta inflamatoria que en este caso va a ser de tipo crónica, como ustedes ya estudiaron cuando vieron los estadios de Page y Schroeder, pero que además de ser una respuesta de tipo inflamatoria, va a hacer que, por un lado, aumente la extravasación o el aporte sanguíneo en el surco, porque vieron que en la lesión establecida se ulcera el epitelio y puede haber sangrado. También cambia la composición del fluido crevicular y esto da un mayor aporte proteico y va a favorecer a aquellos microorganismos que tengan un metabolismo proteolítico, como por ejemplo los treponemas, como por ejemplo Porphyromonas gingivalis, o bien aquellos que tienen un metabolismo sacarolítico y proteolítico, como Fusobacterium y Prevotella. También el hecho de que haya una mayor acumulación de biofilm va a generar un microambiente donde la tensión de oxígeno es menor, con lo cual van a empezar a perder van a empezar a proliferar con mayor fuerza las bacterias anaerobias estrictas, que van a encontrar un medio más propicio. Y entonces observamos que también los cambios ecológicos que van ocurriendo comienzan a influir en cómo se seleccionan o cuál es la composición de este biofilm, llegando a un biofilm disbiótico, maduro, con un predominio de bacterias anaerobias estrictas, en su mayoría gram negativas, y donde comienza a acentuarse el metabolismo proteolítico por cambios en la composición. Si ustedes recuerdan, en gingivitis se establece la formación de una bolsa falsa, donde hay un crecimiento coronal del surco
Esto establece que el surco deje de llamarse surco y se lo llame una bolsa falsa, que en la porción más apical va a tener un ambiente anaerobio estricto, con un mayor aporte proteico por parte de este fluido crevicular que pasa de ser un transudado a ser un exudado. Esto ya lo van a ver en las clases de bioquímica, con mayor cantidad de citocinas, con mayor aporte sanguíneo, y la hemina es un nutriente que va a ser aprovechado por distintos microorganismos presentes dentro de esta bolsa. Y a partir de aquí, lo que siga sucediendo va a estar vinculado también con las capacidades defensivas o la capacidad de respuesta que tenga el hospedador. Si recuerdan el cuadro que les marqué en la introducción de la clase, les dije que en gingivitis la disbiosis era menos acentuada que en periodontitis y que el tipo de respuesta inflamatoria era reversible, ¿sí? Pero hay un momento en el que esta reversibilidad o esta disbiosis logra quebrar o la capacidad defensiva o el equilibrio defensivo del hospedador y puede tornarse la respuesta en una respuesta más descontrolada que va a producir daños en los tejidos de sostén del diente y que ya cambia la entidad, deja de ser una gingivitis para avanzar hacia una periodontitis. Igualmente, esto excede por ahí los objetivos de esta clase, donde la intención es comenzar a comprender cómo es el biofilm asociado a gingivitis y cómo los cambios locales van a también modular o influenciar los cambios dentro del biofilm. Hay una bidireccionalidad que no debemos olvidar. Tenemos que acordarnos también que el estímulo inicial es microbiano, con los componentes microbianos que ustedes ya conocen, que tienen capacidad de estimular la respuesta inmune, que además estos componentes aumentan en número por una incorrecta remoción mecánica del biofilm y que van a generar cambios que inicialmente son microscópicos, pero que van a influenciar la composición del biofilm hasta que el círculo avanza y crece y desemboca en una lesión establecida o una manifestación clínica de gingivitis, con un biofilm disbiótico maduro y establecido. A continuación vamos a enumerar algunos factores de virulencia presentes en los géneros que predominan dentro de este tipo de biofilm. Algunos ya los hemos ido mencionando y bueno, es más que nada un repaso y una forma de ordenar un poco algunos contenidos. Recuerden que el género Streptococcus son cocos agrupados en cadenas gram positivos que poseen distintos tipos de PAMPs, tanto en la mureína como en los ácidos teicoicos y lipoteicoicos o en la sustancia laxa que producen, que van a liberar distintos productos metabólicos. El género Actinomyces, también un bacilo filamentoso gram positivo, anaerobio facultativo, presenta distintos tipos de PAMPs, entre ellos ácidos teicoicos, lipoteicoicos, la mureína y los fructanos que produce. Posee distintos tipos de fimbria que le permite
realizar uniones tanto de tipo proteína-proteína como proteína-hidrato de carbono. Produce ácidos butírico y propiónico y posee una exoenzima que es la ureasa. El género Veillonella, que es un anaerobio estricto, gram negativo, presenta, bueno, lipopolisacáridos como toda bacteria gram negativa, produce lectinas y ácidos orgánicos débiles. Y Prevotella intermedia, que si ustedes observan, van a ver que tiene mayor cantidad de factores de virulencia. ¿Sí? Prevotella es un cocobacilo gram negativo, anaerobio estricto, que tiene fimbrias, tiene distintos tipos de adhesinas, que tiene lipopolisacárido, que puede unirse a un receptor de la fracción FC de la inmunoglobulina G y por ende inactivar inmunoglobulinas, con distintas exoenzimas que le permiten degradar distintos tejidos como fibrinógeno o inmunoglobulinas, y además tienen proteínas de alto peso molecular que le producen cierto efecto inhibitorio a nivel de la proliferación de linfocitos B y T. Estos esquemas están acá en la porción final de la clase. Son más que nada esquemas para refrescar algunos conceptos que ya algo desarrollamos a lo largo de la clase y que intentan refrescar un poco lo que hace a los mecanismos defensivos del hospedador y cómo pueden ser influenciados por elementos constitutivos de las células bacterianas. Por un lado tenemos PAMPs que pueden estar presentes tanto en bacterias gram positivas como gram negativas y que van a producir un efecto a nivel de las células de la defensa, del macrófago, de los neutrófilos, que van a producir por un lado liberación de distintas quimiosinas, puntualmente las proinflamatorias interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa, pero que también pueden, bueno, y que van a tener distintos efectos a nivel de endotelio o de otras poblaciones celulares, que también pueden a través de las células dendríticas ir a madurar a los ganglios linfáticos y allí presentar a los patógenos para iniciar la respuesta de tipo adaptativa con la producción de anticuerpos específicos. Entonces recuerden que ante la presencia de un estímulo bacteriano o de un foco infeccioso se van a desencadenar distintos mecanismos defensivos, tanto a través de quimiosinas o activación de complemento, como por reconocimiento de PAMPs que van a producir liberación de enzimas proinflamatorias y que van a contribuir a el reclutamiento de distintas poblaciones celulares al sitio de la noxa. También se van a desarrollar mecanismos de fagocitosis con liberación de distintos productos y con la producción de especies reactivas del oxígeno, y que ya vamos a ver en la asignatura bioquímica cómo esto va a influir en los tejidos. Bien, entonces les pido que hagan un repaso
de los contenidos que tienen que ver con la respuesta inmune para poder comenzar a comprender mejor cómo van ocurriendo los procesos que finalizan con la expresión de gingivitis, y cuando entremos en periodontitis también les va a servir. Como les había dicho, luego de presentar a lo que es puntualmente la gingivitis inducida por biofilm o asociada a biofilm dentario, vamos a mencionar dos situaciones en las que el cuadro de gingivitis puede estar modificado por factores sistémicos, por ejemplo, pubertad y embarazo, que son dos situaciones en las que por modificaciones en los niveles de hormonas esteroides ocurre una modificación en la forma de expresar la patología, en parte vinculada a un aumento que ocurre en prebotela intermedia por la mayor biodisponibilidad de estas hormonas que actúan como sustrato. Entonces, tanto en embarazo como en la pubertad puede haber una expresión diferente de la enfermedad. Y acá quiero hacer la aclaración para, el embarazo no produce gingivitis per se, sino que modifica una gingivitis presente, ¿sí? Entonces, una paciente embarazada sin gingivitis no va a producir seguramente una gingivitis, mientras que una paciente embarazada con gingivitis va a agravar el cuadro, ¿sí? Entonces, el embarazo no trae gingivitis, eso es lo que quiero dejar claro. Lo mismo sucede con la pubertad. Son gingivitis inducidas por biofilm, pero que se ven modificadas en la expresión por factores sistémicos, puntualmente por hormonas esteroideas y puntualmente por un cambio en la composición del biofilm, que generalmente se ve reflejado en un aumento de prebotela intermedia. Esta aclaración vale tanto para esta diapositiva como para la siguiente, en la que se observa la pubertad. Vamos a mencionar estas gingivitis que les mencioné, que estaban asociados a un patógeno específico. Tenemos las gingivitis que son diferentes porque no están asociadas a biofilm, como las que estuvimos hablando en las diapos anteriores. Aquí son gingivitis asociadas a infecciones bacterianas o micóticas o virales que dan manifestación gingival. Por ejemplo, dentro de las gingivitis asociadas a bacterias tenemos asociada a Neisseria gonorrhoeae o a Treponema pallidum. Las micóticas pueden ser asociadas a Candida albicans o a Histoplasma capsulatum. Dentro de las virales pueden estar asociadas a herpes, pero que a diferencia de las que estuvimos mencionando, se las asocia con agentes patógenos específicos. Seguramente ustedes ya han observado en algunas imágenes pacientes que presentan cálculo dental. El cálculo se da por una sobresaturación de sales que precipitan especialmente a pH alcalino, pero requieren de una matriz orgánica en la que estas sales precipitan.
y esto generalmente, esta matriz la brinda el biofilm. Tenemos cálculo supragingival o subgingival y cada uno va a presentar características diversas, en parte producto a el lugar donde se generan o donde se forman y a las características ambientales de ese sitio. El cálculo supragingival se da en la porción visible de la pieza dentaria, está vinculada al dominio salival, que es un dominio que está caracterizado por presentar mayores fluctuaciones en el pH, influenciadas tanto por la saliva como por la dieta, y donde el pH puede ser alcalino, pero neutralizarse rápidamente o inclusive acidificarse, y eso hace que la precipitación sea intermitente, ¿sí? Y produce un cálculo mucho más irregular, mucho más poroso, con una formación un poco más desprolija, si se quiere, con respecto al cálculo subgingival, que va a ocurrir en un microambiente subgingival, que es un ambiente con menores fluctuaciones de pH porque está más aislado del medio bucal y donde la matriz de nuevo la brinda el biofilm, pero donde generalmente el pH suele sostenerse en forma más continua en alcalinidad, producto también del metabolismo bacteriano de las bacterias que se encuentran allí presentes. Entonces, en general es menos poroso, es más liso el cálculo subgingival. Ambos son factores que además son un factor que atrapa biofilm, pero existen también algunas teorías en cuanto a la formación, porque hay bacterias que tienen capacidad de automineralizarse y actuar como núcleos de cristalización. Por ejemplo, Actinomyces, que es una bacteria que mencionamos presente en alto número en este tipo de biofilm. Entonces, hay que tener en cuenta que el cálculo, además de ser un factor que atrapa microorganismos y que favorece la acumulación de biofilm, puede ser producto de la automineralización bacteriana y en su interior está conformado por bacterias que inclusive pueden mantenerse viables dentro de esta estructura de cálculo. Para concluir este tema de cálculo, les presentamos algunas imágenes de microscopía electrónica o de microscopía óptica, en donde se observa claramente la presencia de microorganismos dentro de la matriz del cálculo dental. Bueno, esto es todo por hoy. Espero hayan comprendido. Recuerden que hay bibliografía sugerida. Recuerden que pueden realizar consultas a través del foro. Y recuerden que hay un espacio de discusión y para aclarar dudas en un encuentro que vamos a tener cada grupo de manera, digamos, sincrónica por algún medio virtual. Así que, bueno, quedamos abiertos a consultas que podrán ser evacuados en ese espacio o bien en el foro. Les mando un saludo a todos y espero hayan aprovechado la clase.